Hola, me llamo Sofía Fernández y hoy te voy a enseñar cómo puedes encontrar hashtags para tus publicaciones en Instagram con una herramienta súper potente como es Metricool. Vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, lo primero que hay que hacer sobre todo es plantearse por qué son tan importantes los hashtags, sobre todo en una red social como es Instagram, que permite la utilización de 30 hashtags en el mismo post. Bueno, realmente el uso de los hashtags es tiene mucha similitud a nivel SEO, ¿no? Lo que sirve es un poco para indexar el contenido a nivel interno en Instagram, ¿no? Y a que los usuarios te encuentren con mayor facilidad. ¿Qué es lo que hace el uso de estos hashtags cuando son adecuados, ¿no? Te va a ayudar a llegar a tu público objetivo de una manera más efectiva. También te va a permitir conseguir mayor alcance, es decir, que tus posts se propaguen a un número más amplio de gente y por ello estadísticamente te ayudará a conseguir un mayor número de seguidores y también te ayudará a mejorar tu engagement. Sin embargo, no se puede poner cualquier tipo de hashtag porque si no se utilizan de forma adecuada no tienen ningún tipo de utilidad. A día de hoy, Instagram permite utilizar 30 hashtags y la utilización de estos 30 hashtags es especialmente muy importante en aquellas cuentas que son nuevas, que no tienen una imagen digital que realmente la gente todavía no conoce. Cosas que no debes de hacer. Una de las cosas más importantes que debes de hacer es huir de estos hashtags que son tipo spam, follow to follow, like for like. Eso no sirve absolutamente para nada. Es muy importante que utilices hashtags que sean muy específicos de tu nicho. Por lo contra, estos hashtags que son un poco más nicho, lo que hacen es hacer que tu post tenga un tiempo de permanencia un poco más largo que aquellos posts donde se utilizan siempre hashtags que son excesivamente genéricos, ¿no? Por una cuestión puramente lógica. En aquellos que son más genéricos, la competencia es mucho mayor. Y en aquellos que son nicho, la competencia es mucho menor. No siempre es fácil acertar con ese equilibrio en el uso de los hashtags, pero hay que intentar encontrarlo de alguna forma, ¿no? El combinar hashtags populares con otros que sean más específicos de nicho, propios, lo que van a hacer es mejorar el branding y dar más visibilidad, por ejemplo, a algún tipo de evento, campaña o acción que estés haciendo en ese determinado momento. Tienes que darte cuenta de una cosa, existen diferentes tipos de hashtags. Por ejemplo, los hashtags que guardan relación con el contenido, es decir, si yo creo un post que tiene que ver con el diseño web, pues lógicamente un hashtag que tenga relación con ello podría ser hashtag diseño web o diseñadora web, freelance. Ese tipo de hashtags tienen relación con el contenido. Después hay otro tipo de hashtags que son los que tienen que ver con las marcas, ¿vale? O con el entorno geográfico. Por ejemplo, para un restaurante que tiene una ubicación local, es muy importante utilizar este tipo de hashtags. Vamos a ver ahora cómo escoger estos hashtags con un ejemplo práctico. Antes de nada, decirte que esta funcionalidad que acaba de introducir Metricool hace muy poco, realmente esta semana, es una funcionalidad de pago. Para poder acceder a ella tienes que acogerte a alguno de sus planes de pago. Te voy a explicar cuál es el paquete de precios al cual te debes de acoger para poder disfrutar de esta funcionalidad. El más básico, si nos vamos aquí a precios, es el Pro 5. Desde el Pro 5, que son 10 euros al mes, ya puedes disfrutar de esta funcionalidad sin ningún tipo de problema y te permitirá trabajar con 5 cuentas. Y la funcionalidad que te permite buscar es esta que aparece aquí detallada, hashtag Short Engine. En el paquete gratuito no aparece, pero ya en el siguiente sí ya es posible utilizar esta característica. No te preocupes porque te voy a dejar el enlace en la caja de la descripción. Y ahora sin más tardanza vamos a ponernos con un ejemplo real. Nos vamos a poner la situación de que somos una decoradora de Madrid y vamos a colgar un post
para nuestro público objetivo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la zona de planificación que está aquí arriba, pinchamos y nos vamos a la zona de crear nueva publicación. Bien, vamos a ponernos en lugar, como he comentado antes, que somos una decoradora o un decorador que ejerce ese servicio en una ciudad como Madrid. Bien, para utilizar esta funcionalidad nos vamos aquí abajo a la zona de la lupita donde pone Hubstab y donde nos pone la alerta de nuevo y vamos a pulsar. Bueno, pues vamos a empezar con un Hubstab que podría ser bastante genérico dadas las circunstancias, que podría ser, por ejemplo, decoración Madrid. Parece ser que podría tener sentido, ¿no? Estamos diciendo que tratamos esa keyword que es decoración en esta zona geográfica que es Madrid. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si por ejemplo introducimos la palabra decoración, que es más genérica que la anterior que hemos escogido, ¿no? Que como podemos ver, hay aquí arriba 3,96 millones de posts y lo que va a pasar es que lógicamente es muchísimo más genérico. Y esto, ¿qué es lo que pasa? Que nos podrían confundir, por ejemplo, con una tienda de decoración y nosotros el servicio que damos no es el de vender muebles. Hay que entender un poco la diferencia, ¿no? El irnos a cosas excesivamente genéricas y utilizar en nuestro paquete de Hubstab, en todos esos 30 Hubstabs siempre genéricos, pues lógicamente nos vamos a perder un poco, ¿no? El post se va a perder un poco entre tanto post, ¿no? De la competencia. Decoración de interiores, ya nos acercamos un poco más a lo específico, ya son 126.000, hay menos competencia, ¿vale? Este podría ser, por ejemplo, un Hubstab interesante para nosotros, pues sí, lo vamos a marcar, vamos a poner este también. Decoración de hogar también podría ser. Decoración de uñas, obviamente no hacemos decoración de uñas, ¿vale? Decoración de hogar es diferente, aquí hay menos en decoración de hogar que en decoración hogar, sin la preposición de, ¿vale? En principio vamos a coger este. Decoración bodas, eso nada, esto no nos interesa. Decoración de mesas, decoración de espacios, bueno, podría ser interesante, es muy nicho, vemos que solo hay 2.581 posts asociados, en principio lo vamos a marcar porque estamos pensando que esto es una marca nueva y esos que son más nicho, esos hashtags que están por debajo de los 5.000, ¿vale? de posts asociados a ese hashtag, pues podría ser muy interesante para nosotros. Decoración para el hogar 2073, vamos a pincharlo también en principio. Decoración Madrid, este es muy interesante. ¿Por qué? Porque va ligado a la ciudad. Es decir, si nosotros escogiéramos decoración España, lógicamente esa persona que está en Madrid no se va a trasladar a Barcelona a hacer un proyecto pequeño, ¿vale? Porque no le compensa económicamente. Pero decoración Madrid es muy apropiado para nosotros. Entonces, este definitivamente sí, y además tiene 1462, que es muy interesante para nosotros. Le vamos a dar que sí. Vamos a ver qué más podemos encontrar para aquí. Decoración de hogares, hay 528, bueno, vamos a marcarlo. Decoración interiorismo, vale. Vamos a ver qué más puede haber por aquí. Por ejemplo, este es un caso en el que hay 82 posts que podría ser muy interesante si nosotros publicamos un post, por ejemplo, de decoración estilo escandinavo, ¿vale? Por ejemplo, con tips de ese tipo de decoración. Ese podría ser realmente muy apropiado. Este, por ejemplo, pues muy apropiado para una decoración si estamos haciendo una publicación sobre cómo decorar un salón, ¿vale? Hay que entender un poco el contexto y ir a lo más específico posible, ¿vale? Vamos a probar con otro. Vamos a probar por ejemplo, con decorador. Estos que son un poco largos, ves que solo hay un post. Hay que intentar que los hashtags sean siempre muy sencillos de escribir. Hay que pensar que un hashtag realmente es algo que la persona
normalmente escribe para encontrar posts que tengan que ver con eso, ¿no? Entonces, este tipo de frases, que ya no es un hashtag, que parece que es toda una frase, ¿no? Un párrafo, pues son más complicados. Decoradora, vamos a poner decoradora. Decoradora. Este puede ser muy interesante, Insta decoradoras, la vamos a marcar, le vamos a decir que sí. Decoradora de interiores, que yo creo que no lo tenemos por aquí. Vale, no lo tenemos por aquí, lo vamos a coger también. Esta también. Bien. Casos, por ejemplo, ¿qué pasa si ponemos decorador? ¿Vale? Porque a veces pues tenemos esas diferencias a la hora de hablar de masculino y femenino, ¿no? De momento no existe el decorador escrito con X o con E, pues de momento esto todavía a día de hoy no está muy extendido, la lengua es un elemento vivo, no sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Pero a día de hoy quizás, sobre todo en esas profesiones y sobre todo en la lengua española, donde existe diferencia entre masculino y femenino, pudiera ser interesante poner los dos, porque a veces es por pura comodidad que escribimos decorador, no es que busquemos específicamente una persona que sea de género masculino o femenino, nos puede dar exactamente igual, pero simplemente por comodidad a lo mejor escribimos decorador y no decoradora, ¿no? Bueno, pues para no perder un poco esa influencia podemos poner perfectamente, es perfectamente viable escribir decorador. Tenemos hasta las cosas más específicas, como puedes ver aquí hay uno que pone Insta decoradoras de colores, ¿no? Que en principio es un hashtag que yo en principio no se me ocurriría. Más cosas interesantes, pues por ejemplo, si nos ponemos aquí en redecorar, pudiera ser muy interesante porque hay 24.302 posts ligados a este hashtag. Posiblemente sea una palabra que si una persona tiene un piso, una propiedad que quiere decorar, volver a decorar, utilice la palabra redecorar. ¿Podría ser interesante utilizarlo? Sí, lo vamos a coger. ¿Cómo decorar? Pues también lo vamos a coger. Decorar para vender, interesantísimo, ¿vale? Sobre todo para aquellas personas que hacen homestaying. Homestaying son técnicas de marketing que sirven, que aplican técnicas pues un poco de decoración para vender esas propiedades. Digamos que los preparan, los acicalan, los pisos, los acomodan, los reforman si es necesario y a ese tipo de técnica se le llama homestaying, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esta palabra? Y esto es algo que te puede suceder a ti. Que por ejemplo todavía no es algo que esté muy introducido en España, y esto viene mucho del mundo anglosajón, de Estados Unidos, y a lo mejor hay palabras que no conocen esa palabra, ¿no? Entonces, cuando buscan a alguien que hace esa funcionalidad, a lo mejor lo que hacen es buscar palabras similares porque no saben cómo se llama. Es decir, decoradora para vender o decorar para vender o decorar para alquilar. Entonces, hay que ser muy vivo y tener mucha empatía y ponerse siempre en el lugar de cómo el usuario nos va a buscar dentro de la red. Eso es importantísimo. Decorar con plantas, decorar paredes, por ejemplo, si hacemos un post dedicado a elección de colores para pintar tu pared, por ejemplo podría ser tremendamente interesante. Como veis, da muchísimas ideas para encontrar hashtag porque a pesar de que Instagram tiene una herramienta muy buena, ¿no? A la vez que se publican los posts, hay veces que uno se queda un poco seco de ideas, ¿no? En cuanto a encontrar hashtags. Y esta herramienta Metricool, en este sentido, realmente con esta funcionalidad ha dado en el clavo. Realmente va a ser una funcionalidad que a mí me parece muy, muy útil. Pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, regálame un like. Si tienes cualquier tipo de duda, por favor, déjame en los comentarios y desde luego que te intentaré contestar. Y si todavía no sigues este canal, por favor, sígueme. Hasta otro día.